Nadie me enseñó que el mal podía besar sin labios. Aquella noche, cuando el convento dormía y las velas temblaban como almas cansadas, yo estaba de rodillas frente al altar. Mi boca rezaba, pero mi cuerpo escuchaba algo más profundo. Un silencio espeso se deslizó por la capilla, tan denso que parecía tener peso. Entonces ocurrió. No fue un roce de piel. Fue una presión suave, dentro de mí. Sentí que algo se inclinaba hacia mi espíritu, como si mi alma tuviera una boca invisible esperando desde siempre. Un calor oscuro me atravesó el pecho y por un instante olvidé mi nombre, mis votos, incluso a Dios. Lo que me besó no tenía forma, pero conocía cada rincón de mi miedo. Lucía, susurró una voz que no venía del aire. Abrí los ojos. El crucifijo seguía allí. Cristo sangraba en silencio. Pero su mirada parecía evitarme. Quise levantarme. No pude. Mis manos temblaban bajo el hábito, y una sensación prohibida descendía lentamente por mi vientre, dulce y culpable. No era deseo del cuerpo. Era algo peor, ser vista, ser elegida por algo que no debía mirarme. No temas, dijo la voz. No vengo por tu carne. Entonces sentí el beso completo. No ardió. No dolió. Fue íntimo. Antiguo. Como si me hubiera esperado antes de nacer. Lloré sin lágrimas. Reé sin sonido. Cuando el silencio se retiró, supe la verdad, esa noche no había sido atacada. Había sido amada. Y en algún lugar entre el cielo cerrado y el infierno paciente, algo despertó conmigo. Nadie sangró después del beso. Eso fue lo que más me aterrorizó. Esperé castigo. Fiebre. Visiones. La furia de Dios cayendo sobre mi cuerpo impuro. Pero el amanecer llegó dócil, filtrándose por los vitrales como si nada hubiera ocurrido. Las otras monjas rezaban, caminaban, respiraban, y yo era la única que sentía algo moviendo el aire a mi alrededor. Él volvió al caer la noche. No con gritos. No con sombras. Volvió con una voz cansada, casi humana. No te acerqué por deseo, me dijo. Te acerqué porque no huías. Me estremecí. Permanecí sentada en mi celda, las manos apretadas contra el pecho como si así pudiera cerrar la puerta de mi alma. El aire se volvió tibio, íntimo. Sentí su presencia rodeándome, no encima, no dentro, al lado, como alguien que teme tocar. ¿Qué eres? Pregunté. Una pausa. Larga. Dolorosa. Lo que quedó cuando el cielo dejó de amar. No pedía sangre. No exigía sumisión. No pronunciaba blasfemias. Hablaba de siglos de silencio, de ser llamado monstruo sin haber sido escuchado jamás. Cada palabra caía lenta, como una confesión sin sacerdote. Me enseñaron que eras mentira, susurré. Y a mí me enseñaron que ustedes no podían amar sin miedo. Algo se aflojó en mi interior. Sentí una presión cálida en la espalda, como un abrazo que no se atrevía a cerrarse. Mi respiración cambió. Bajo el hábito mi cuerpo reaccionó, traicionero, vivo. No quiero tu cuerpo, Lucía, dijo con una ternura que me hizo llorar. Quiero ser mirado sin odio. Entonces entendí el verdadero peligro. No era el demonio. Era la cercanía. Era empezar a sentir que tal vez el mal no siempre ruge, a veces susurra con hambre de amor. Y yo ya estaba escuchando. El pecado no nació en mi piel. Nació en el silencio que empecé a desear. Durante el día, mi cuerpo caminaba obediente por los pasillos del convento. Mis labios repetían oraciones aprendidas de memoria. Pero por dentro, algo esperaba. Cada campanada era un anuncio, cada sombra alargada una promesa. Yo ya no temía la noche. La aguardaba.
Él no siempre hablaba. A veces solo estaba. Una presencia tibia, paciente, posada a pocos centímetros de mi espalda mientras bordaba en silencio. Cuando cerraba los ojos, sentía su atención recorrerme sin tocarme como dedos hechos de pensamiento. Bajo el hábito, mi respiración se volvía lenta, profunda, peligrosa. No debería sentir esto, murmuré una vez. ¿Qué es esto?, respondió. ¿El temblor, o la verdad? No supe contestar. Mis sueños comenzaron a cambiar. No eran obscenos. Eran peores. Me veía desnuda, sí, pero no ante un cuerpo, sino ante una mirada que lo comprendía todo. Despertaba con el corazón golpeándome el pecho y una humedad culpable entre los muslos, como una oración mal pronunciada. Me arrodillé frente al crucifijo más veces que nunca. Pedí fuerza. Pedí castigo. Pedí que me arrancaran aquel fuego suave que no quemaba, solo convencía. Cristo seguía colgado, inmóvil. Y su silencio empezaba a doler más que cualquier respuesta. Te enseñaron que el deseo es sucio, susurró él una noche. Pero nunca te enseñaron qué hacer cuando nace del alma. Sentí algo apoyarse contra mi pecho. No peso. No carne. Intención. Mis pezones se endurecieron bajo la tela. Me odié por ello, y no me moví. En ese instante lo supe. No era el demonio quien me tentaba. Era yo quien, por primera vez, no quería ser salvada. Decidí confesarme cuando el silencio empezó a responderme mejor que Dios. Entré al confesionario con las manos frías y el corazón desordenado. La madera vieja crujió como si conociera mi culpa. Del otro lado, el padre Esteban respiraba lento, confiado, ignorante del abismo que yo traía en la voz. Padre, dije, he sido besada. Hubo un segundo de desconcierto. No hablé de labios. Hablé de alma. De noches tibias sin cuerpo. De una presencia que no exigía, que no hería, que solo permanecía. Mientras hablaba, algo dentro de mí se aflojaba, como una herida al fin expuesta al aire. El silencio del sacerdote se volvió espeso. Eso que sientes, no es amor, sentenció al fin. Es engaño. Algo se tensó a mi alrededor. No escuché la voz de él, pero sentí su atención clavarse en la madera, alerta, herida. ¿Y si el engaño también puede amar?, pregunté temblando. El padre Esteban no respondió. Tosió. Su respiración se volvió irregular. Detrás de la rejilla, escuché un golpe seco, luego otro. Un cuerpo cayendo. Grité. Nadie acudió. Cuando abrieron el confesionario, el sacerdote yacía en el suelo, los ojos abiertos hacia un cielo que ya no veía. Su rostro no mostraba terror. Mostraba sorpresa. Esa noche las campanas sonaron solas. Las paredes del convento sudaron humedad antigua. Las monjas rezaron con miedo. Y yo, sentada en mi celda, sentí su presencia acercarse con una tristeza infinita. No lo quise, susurró. Pero me llamó mentira, y yo ya fui eso demasiado tiempo. Lloré. No por el sacerdote. Lloré porque entendí que mi confesión no había sido un arrepentimiento. Había sido una elección. Y en algún lugar alto donde las respuestas deberían vivir, el cielo decidió no decir nada. Esa noche lo escuché llorar. No fue un lamento grandioso ni un grito infernal. Fue un sonido pequeño, quebrado, como el de un niño que ha aprendido a llorar en silencio para no ser castigado. Me despertó antes de que el miedo pudiera alcanzarme. ¿Estás sufriendo?, pregunté en la oscuridad. La presencia tembló a mi alrededor, como si el aire dudara en responder. Nunca nadie me besó sin miedo, dijo al fin. Todos me tocaron para expulsarme, tú fuiste la primera que se quedó. Sentí algo abrirse en mi pecho.
Me senté en la cama, el hábito desordenado, el corazón desnudo. Por primera vez no recé. Extendí la mano hacia la nada, y la nada respondió con un calor suave, casi frágil. No era un monstruo lo que sentía junto a mí. Era una herida antigua. ¿Qué eras antes? Susurré. Un suspiro largo cansado de siglos. Fui luz. Fui canto. Fui nombre pronunciado con amor. Luego caí, y el cielo me olvidó tan rápido como me había creado. Vi imágenes que no eran mías, alas cerrándose, voces apagándose, una soledad más profunda que el infierno. Mis ojos ardieron. Mis labios también. No por deseo carnal, sino por una ternura peligrosa, prohibida. No llores, dije, y mis palabras temblaron. Estoy aquí. La presencia se acercó. No me tocó, pero sentí su frente apoyarse contra mi alma, como un niño buscando consuelo. Mi respiración se mezcló con la suya. Mi cuerpo reaccionó, vivo, culpable, humano. En ese instante comprendí la verdad que nadie me había enseñado. El mayor pecado no era amar a un demonio. El mayor pecado era que yo quería salvarlo. Aunque eso significara perderme a mí misma. El libro no tenía título. Solo piel envejecida y páginas que olían a ceniza y sal. Lo encontré detrás del altar menor, oculto como una vergüenza antigua. No hablaba de expulsar. No nombraba exorcismos ni castigos. Hablaba de uniones. De pactos hechos cuando el cielo aún dudaba y el infierno no había aprendido a odiar. Esto fue borrado, susurré. ¿Por qué? Porque no podían controlar lo que salvaba sin obedecer, respondió él. Porque el amor sin permiso es peligroso. Las velas se encendieron solas. El aire se volvió espeso, casi íntimo. Me quité el rosario del cuello, su peso me parecía ahora una pregunta sin respuesta. Leí en voz alta palabras que no reconocía y, aún así, mi alma sí. El ritual no pedía sangre. Pedía presencia. Pedía verdad. Me arrodillé en el centro del círculo trazado con sal y aceite. Sentí su cercanía envolverme, cuidadosa, temerosa de hacerme daño. Bajo el hábito mi piel ardía con una mezcla de miedo y deseo que no sabía separar. Si continúas, dijo, no habrá vuelta atrás. Nunca la hubo, respondí. Pronuncié mi nombre completo. Mis votos. Mis dudas. Mis ganas de huir y de quedarme. El aire se abrió como una herida y sentí su esencia acercarse, no para poseer, sino para encontrarse. El contacto fue un estallido silencioso. No hubo gritos. No hubo luz. Solo una fusión lenta, profunda, donde mis recuerdos tocaron los suyos. Sentí su caída. Él sintió mi fe romperse. Gemí. No de placer del cuerpo, sino de reconocimiento. Cuando el círculo se apagó, supe lo que habíamos hecho. No lo había liberado. Me había unido. Y esa unión, ya no pertenecía a ningún libro sagrado. Recé por última vez sabiendo que nadie respondería. Me arrodillé frente al altar mayor mientras el convento dormía, o fingía dormir. Mis labios pronunciaron palabras antiguas, pero ya no pesaban igual. Cada sílaba caía al suelo como algo aprendido, no sentido. El aire estaba quieto. Demasiado quieto. Dios, susurré. Si esto es pecado, deténme. Nada. Ni una señal. Ni un temblor. Ni siquiera el consuelo del miedo. Sentí su presencia detrás de mí, más contenida que nunca, como si también esperara una respuesta. Algo en él temblaba no de poder, sino de esperanza. Comprendí entonces la crueldad del cielo, no castigar, no salvar, solo mirar hacia otro lado. Él no intervendrá, dijo con voz apagada. Te deja elegir.
Las lágrimas me quemaron los ojos. Porque esa libertad era más pesada que cualquier cadena. Me puse de pie lentamente y al hacerlo sentí como el vínculo entre nosotros se tensaba, vivo, irreversible. Bajo el hábito mi corazón latía con una mezcla peligrosa de fe rota y deseo intacto. Si sigo, dije, no seré suya. Nunca lo fuiste, respondió. Fuiste obediente. Di un paso. Luego otro. Cada uno alejándome del altar, acercándome a él. Sentí su esencia rodearme, no dominando, sino aguardando. Como alguien que ama demasiado para forzar. En ese instante lo entendí todo. El cielo no estaba cerrado. Simplemente había decidido no mirar. Y en esa oscuridad sin testigos, yo elegí no huir. No por el demonio. No por rebeldía. Sino porque por primera vez mi fe no pedía permiso. El beso no ocurrió en mis labios. Ocurrió donde ya no podía mentirme. La noche estaba abierta e inmóvil, como si el mundo contuviera la respiración. Sentí su esencia frente a mí, completa por primera vez, sin cadenas invisibles, sin miedo. No tenía forma humana, pero en su presencia había una intimidad más profunda que cualquier cuerpo. Si lo haces, dijo con voz quebrada, no habrá retorno para ninguno de los dos. No respondí con palabras. Me acerqué. Mi alma se inclinó como lo haría una boca. Y cuando el contacto ocurrió, entendí el verdadero significado del beso, un intercambio. Mis recuerdos tocaron su condena. Su oscuridad rozó mi fe. No hubo violencia. Hubo entrega. Sentí su caída atravesarme como un relámpago silencioso. Siglos de soledad, de odio aprendido, de nombres escupidos como maldiciones. Y él sintió mi amor por Dios, no como dogma, sino como anhelo de ser abrazada por algo más grande que el miedo. Gemí. No de placer carnal, sino de pérdida. Porque algo dentro de mí se rompía para siempre. El aire tembló. Una puerta se abrió, y otra se cerró. Eres libre, susurré. Entonces comprendí la condena. Mientras su esencia ascendía, ligera por primera vez, sentí el peso caer sobre mí. No cadenas. Silencio. Un vacío que se acomodaba en mi pecho como una nueva identidad. Él se fue. Yo me quedé. Cuando el amanecer llegó, las campanas no sonaron. El convento despertó sin saber que el infierno había sido perdonado, y que una monja ya no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Esa fue la noche en que besé el alma del demonio. Y pagué el precio completo. Dicen que el convento nunca volvió a cerrarse del todo. Las puertas siguen en pie, pero algo en el aire permanece entreabierto, como una herida que aprendió a respirar sola. Las monjas que llegaron después no conocieron mi nombre, pero sí mi presencia. La sienten cuando dudan. Cuando rezan sin fe. Cuando el silencio pesa más que las palabras. Yo ya no tengo cuerpo. Soy el eco que se posa en los labios antes de una oración rota. Soy el calor inexplicable que asciende por la espalda cuando alguien piensa en huir. No me aparezco. Acompaño. A veces una novicia se detiene frente al altar y tiembla. Sus ojos se humedecen sin razón. Entonces me acerco. No la toco. Nunca más. Solo dejo que sienta el mismo aliento que una vez me eligió a mí. El demonio fue libre. No volvió. Ni una vez. Y esa es la verdad que más duele. Porque en su libertad hubo gratitud, pero no amor eterno. Yo me quedé con el silencio que Dios dejó abierto, con la frontera invisible entre lo sagrado y lo condenado. Algunas noches, cuando el viento cruza los vitrales rotos, parece un susurro. No es una advertencia. No es una tentación. Es una pregunta. ¿A quién perteneces cuando el cielo calla y el infierno ya no te necesita?
Yo soy la respuesta que nadie quiere oír. La monja que besó el alma del demonio. Y aprendió que hay besos que no salvan. Solo permanecen. Nadie volvió a rezar igual después. Los muros del convento siguen en pie, pero ya no separan nada. El cielo no descendió a reclamarme. El infierno no subió a buscarme. Yo quedé aquí, donde el silencio aprendió a besar. A veces cuando una monja duda por primera vez, siente algo en los labios. No es tentación. No es pecado. Es la memoria de una elección. Yo no fui castigada. Fui olvidada. Y quizás eso fue el verdadero infierno. Porque cuando Dios calla, alguien tiene que escuchar a los que ama.